Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir contenido con ustedes que creemos puede ser muy edificante. En el día de hoy queremos compartirles una frase que no es que nosotros hayamos dicho simplemente, mira, hemos escuchado al Papa de Roma decir lo siguiente, hemos escuchado afirmar esto y no, lo hemos extraído de sus redes, es algo oficial de sus redes, oficial de sus plataformas, no es algo que nos inventamos para difamarlo, no es algo que nos inventamos para decir, ves, es un hereje y nosotros inventamos la herejía, no, es algo escrito por esa persona, es algo que está en sus plataformas, así que no hay como discutir, esa es la fuente e incluso ahí le estaremos dejando en el vídeo la frase para que vean, ahí está con los likes que llevaba en aquel entonces, las veces que se ha compartido, los comentarios que tenía, ahí ven, eso es fuente fiable de sus plataformas. Y miren la afirmación que hace. María no es solo el puente entre Dios y nosotros, es más todavía. Es el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a Él. Cuando nosotros hablamos de diferencias doctrinales con algunos pastores, es algo que puede pasar. Es algo que ha pasado a lo largo de la historia y no nos separa de todos nuestros hermanos. Yo podría hablar de pastores como David Wilkerson, un hombre que para mí ha tenido un ministerio ejemplar en muchos sentidos, pero que en cuanto a nivel doctrinal podría decir, bueno, yo estaba en desacuerdo con algunas cosas, pero no lo considero un falso maestro, no considero que fuera un hereje y no considero que no fuera mi hermano, así que lo considero un hermano, alguien con un ministerio que fue ejemplar en muchos sentidos, pero puedo tener alguna diferencia en algún aspecto doctrinal. De la misma manera, puedo mirar el ministerio del pastor Miguel Núñez y decir, no, Miguel Núñez me parece un siervo íntegro, me parece un hombre de Dios, me parece que es un buen expositor de la palabra, pero tengo alguna diferencia en algún tema que podríamos llamar secundario. Pero podríamos llamar hermanos aquellos con los que tenemos alguna diferencia en un tema tan fundamental como la exclusividad de Cristo como mediador entre Dios y los hombres, o la exclusividad de Cristo como el único camino al Padre. Nosotros siempre hemos sido atacados por el colectivo católico romano por despreciar a María. De eso mismo estaba hablando hace bien poquito en nuestra congregación, de la postura de María en el corazón de los evangélicos. Y sí, realmente si alguien desprecia a María, no está bien. Si alguien habla mal de María, no está bien. Si alguien insulta a María, si alguien dice que María es insignificante, una mala mujer o cualquier cosa de esas, no está bien. La Biblia nos dice que María fue una persona dichosa o bienaventurada en el sentido de que fue la persona escogida por Dios para concebir fruto de una obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios, para concebir a Jesús, y eso la hizo bienaventurada. Además, María la vemos hasta el final acompañando el ministerio terrenal de Jesús. La vemos siendo una mujer fiel al ministerio de su Hijo Jesucristo. Incluso cuando muchas personas corrieron, esos hombres valientes que también lo seguían, muchos se fueron y a los pies de la cruz encontramos a poco más que María y a alguien más. Sí que fue una mujer valiente, fue una mujer piadosa, fue una mujer de buen testimonio, fue una mujer que siguió a Jesús hasta el final. Pero debemos recordar también que María en una ocasión se refiere a Jesús como mi Salvador, reconociendo que así como Jesús vino a ser el Salvador del pueblo de Dios, en ese pueblo también estaba María, necesitando a su Salvador, necesitando a su Redentor. Así que en ningún momento vemos tampoco a los hombres elevar adoración a María, solamente a Cristo. En ningún momento vemos a los hombres llegar al pesebre y adorar a María, solamente al niño. En ningún momento vemos a los ángeles elevar adoración a María, pero vemos una posición determinada de Cristo en relación a los ángeles. En ningún momento vemos la Biblia afirmar que María está a la diestra del Padre, pero sí que Jesús está a la diestra del Padre. En ningún momento la Biblia afirma que Dios necesitó a María para llegar a los hombres. Primero, Dios se había relacionado con los hombres a lo largo de la historia bíblica sin necesidad de María.
Dios ha usado profetas para hablar a los hombres. Dios ha mostrado su propia presencia en medio de su pueblo. Dios se ha manifestado en una columna de fuego, en una nube. Dios ha manifestado su gloria de diversas maneras a lo largo de la historia de la humanidad. Dios ha tratado con los hombres sin necesidad de María. Dios no ha necesitado que María sea como el puente para llegar a los hombres, para nada. Dios tenía un plan de redención. Dios había determinado que el Hijo de Dios nacería de mujer y escogió a María para ese propósito, pero no significa que Dios necesitara a María para llegar a los hombres. Error. Al mismo tiempo, en ningún momento la Biblia afirma la ascensión de María. Error. Y hay algo muy grave en esta afirmación. María no es solo el puente entre Dios y nosotros, es más todavía, es el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a Él. Está afirmando de manera categórica que María es el camino a Dios, es el camino por el que se debe pasar para llegar a Dios. Y no, amados hermanos, nosotros conocemos la Escritura porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Por eso no decimos María ruega por nosotros pecadores, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Y al mismo tiempo la Biblia afirma de parte de Jesús, yo soy el camino, no es María el camino, es Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se puede ir al Padre a través de María, no se puede ir al Padre a través de Pablo, no se puede ir al Padre a través de Pedro, no se puede ir al Padre a través de Moisés. Nadie viene al Padre a no ser a través de mí, a través de Cristo. Él es la puerta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él, Cristo, 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 solamente Cristo. No es Cristo mediador y María mediadora, no, 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 no. No es Cristo redentor y María corredentora, no, 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 no. No es Cristo la cabeza de la iglesia y María la madre de la iglesia, no, 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 absolutamente no. Herético, mentira, fuera de las escrituras, fuera del relato bíblico, pura tradición de los hombres, exaltando la figura de María, adorando a María, venerando a María de una manera que la Biblia no establece y colocando a María en una posición muy equivocada a la luz del relato bíblico. Nosotros no despreciamos a María, pero colocamos a María en su debido lugar. Pero ahora yo haría una pregunta. ¿Qué seríais parte de una religión donde el líder religioso por excelencia, porque según los católicos romanos, según sus escritos, según sus normas, según sus pensamientos, el Papa es la voz de Dios en la tierra? Lo que dice el Papa es lo que se dice aquí, es la voz de la iglesia, es la voz del pueblo de Dios, es el vicario de Cristo. ¿Vosotros consideraríais realmente ser parte de una religión que considera a un hombre como este, a cualquier otro, el vicario de Cristo? ¿Seríais parte de una religión que afirma que María es el camino al Padre cuando la Biblia dice que solo Cristo es el camino al Padre? ¿Seríais parte de una religión que afirma que María ruega por nosotros, los pecadores, cuando la Biblia afirma que solo Cristo es mediador? No hay una comediadora o corredentora, que solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Eso no es una doctrina secundaria, eso es un pecado muy grave, eso es fomentar la idolatría, la veneración a María o a cualquier otro hombre o mujer de Dios a lo largo de la historia. Eso es una herejía súper grave, es quitar a Cristo de la exclusividad que la Biblia le da y colocar a otras personas en esas posiciones que solo Cristo Jesús ostenta. ¿Ustedes harían parte de esa iglesia? ¿Llamarían hermanos? ¿Llamarían hermano al Papa de Roma? ¿Llamarían hermano a un hereje como ese? Y qué triste que personas que parecían que eran muy estudiadas en la fe, ahora siguen esta fe, ahora siguen esa religión, ahora siguen religiones donde el líder máximo es capaz de decir algo tan simple. No estamos hablando de temas súper difíciles de comprender, estamos hablando de fundamentos básicos de la fe cristiana y seguir una religión ahora donde el líder máximo dice eso. No, ese hombre no es un maestro equivocado de las escrituras, ese hombre no es un predicador equivocado de las escrituras, ese hombre es un hereje, es un falso maestro, es un falso profeta que lleva a las personas que siguen a él y sus enseñanzas a la perdición. Eso es la verdad a la luz de las escrituras. Y no lo estoy diciendo con un corazón odioso. Oro para que las personas abran los ojos. Oro para que las personas vayan a la verdad. Oro para que las personas encuentren el camino de las escrituras que solo lleva a Cristo Jesús. Y oro para que las personas salgan de las garras de falsos maestros. No lo estoy diciendo con odio, pero es una realidad. Ese señor es un hereje,
es un falso maestro, es un falso profeta. Y ahí tiene una evidencia. Y esta es solo una de las muchas que ya se han demostrado. Y es curioso que este hombre, además, entre los propios católicos ya ha sido mal visto. Pero miren, lo siguen teniendo ahí como el máximo líder exponencial de su religión. Y eso solo define realmente y muestra realmente el verdadero corazón de esa iglesia, de esa religión. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, no es algo que inventamos. Es algo tan sencillo como eso. No nos hemos tenido que ir a herejías rebuscadas y difíciles de entender. Algo tan básico como decir una herejía tan grave sobre algo de María que la Biblia no muestra y quitar a Cristo del lugar donde la Biblia lo ha puesto. Hermanos, oramos para que el Señor mantenga firme la fe de muchos, ya que YouTube puede ser una herramienta maravillosa para edificarse, sí, pero también está siendo una piedra de tropiezo en la fe de muchos y el instrumento más utilizado por el enemigo para distraer, para pervertir el evangelio, para perturbar la fe de algunos. Sí que oremos para que el Señor nos dé firmeza en la fe y discernimiento para saber ver lo que ver y lo que no ver.